Hola, somos el grupo 8 de Procesos Psicológicos Superiores y está conformado por Laura Cristina Campaña, Ana Mirley Rojas, Jenny Caterina Olarte y quien les habla, Liliana Smith González. Yo voy a abordar el punto número 1 de la fase 3, entonces estamos hablando de hemisferios, lóbulos, cisuras y de la corteza prefrontal. Entonces, miramos acá que esta línea blanca que está aquí en la mitad está dividiendo el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo está encargado de la capacidad lingüística, entonces aquí encontramos el área de Broca, encargado del habla, y encontramos aquí el área de Wernicke, que está encargado de la comprensión del habla. El hemisferio derecho se encarga de la parte no verbal, entonces aquí encontramos las orientaciones espaciales y también encontramos la conducta emocional. Esta parte rosada que está acá es el lóbulo frontal. ¿Sí? El lóbulo frontal está encargado del proceso de la información. Dentro del lóbulo frontal está la corteza prefrontal y está dividida en tres. Entonces estamos hablando de la primera, corteza dorsolateral, que está encargada de la cognición, es decir, análisis, planeación, resolución de problemas. Aquí en el medio podemos encontrar la corteza órbito-frontal, que está encargada de la parte social. Entonces aquí podemos mencionar las respuestas, las inhibiciones, el control de la agresividad. Y en la parte última que está acá, entonces encontramos la corteza ventrofrontal, ¿sí? Que está encargada de la motivación, de la expresión de las emociones. Esta parte que está aquí de celeste, estamos hablando del lóbulo parietal. El lóbulo parietal es la que hace enlace o conecta a todos los sentidos, sentido del olfato, del gusto, del tacto, del oído, ¿sí? Entonces, él integra todos los sentidos. Y esta parte de naranja que vemos acá atrás, entonces es el lóbulo occipital, está encargado directamente de la visión. Y este que está aquí a los lados, que es el verde, es el lóbulo temporal, está encargado de la audición. Vamos a mirar las cisuras. Entonces, aquí vemos la cisura, esta que está acá, la cisura de Silvio, y la que está acá, la cisura de Rolando. Aquí también lo ubiqué, cisura de Silvio, cisura de Rolando. Y por último, ubiqué más o menos de esta manera el cerebelo, que se encuentra aquí en la parte de atrás. Entonces, aquí, de esta forma, abordamos todos los temas del cerebro. Continuamos con mi compañera Ana Mirley. Este se caracteriza por ser peculiar, vivencial, intemporal y único, además de que necesita de los sentimientos y habilidades y puede ser entrenables. De aquí que existen diferentes tipos de pensamiento, como es el deductivo, inductivo, analítico, convergente y divergente. Para Kohler, los procesos básicos del pensamiento se componen de observación, comparación, relación, clasificación, ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación. Siendo así, el pensamiento es un proceso amplio y complejo que interrelaciona con otras áreas cerebrales aparte del lóbulo frontal, al requerir de otros patrones para garantizar su ejecución y procesamiento. Por otra parte, las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas autodirigidas internamente al servicio de una meta. Este influye en nuestra conducta mediante la autorregulación en la actividad cognitiva y emocional. La región del cerebro implicada en este proceso se localiza en el lóbulo prefrontal, en compañía del cerebelo. Estas funciones son indispensables para todos los seres humanos, pues permiten la toma de decisiones, elaborar planes, adaptaciones a cambios, solucionar problemas, autocontrol y regulación. Estas funciones son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y alcanzar metas. Dentro de dichas funciones ejecutivas se encuentran procesos fundamentales como la memoria del trabajo, planificación, racionamiento, flexibilidad, inhibición, toma de decisiones, estimación temporal, ejecución dual y multitarea. La solución de problemas está regulada por el centro de mando y control del cerebro humano más grande de la corteza cerebral, es decir, el lóbulo frontal, relacionado íntimamente con las funciones ejecutivas. De igual manera, la resolución de problemas está relacionada con el pensamiento crítico. Existe una diversidad de teorías que conceptualizan la resolución de problemas. Por ejemplo, según la teoría del localizacionismo cerebral, la actividad matemática se presenta a mayor medida en el lóbulo frontal y parietal del cerebro. La resolución de un problema requiere de distintas habilidades, como verbales, espaciales, conceptuales, aritméticas y razonamiento. Otro proceso fundamental que depende de las conexiones cerebrales es la inteligencia, señalada como un proceso complejo que a partir de la ciencia ha avanzado notoriamente, refutando teorías y visiones anteriores, en la que hoy en día sigue siendo un tema de estudio al identificar diferencias entre un ser humano y otro o patrones de inteligencia distintos. De hecho, la inteligencia
Anteriormente era considerada como la capacidad de resolver problemas. Hoy en día se amplía su concepto hacia las inteligencias múltiples, como teoría que argumenta la existencia de distintas inteligencias que pueden ser el resultado de varias capacidades específicas y que cada una puede encontrarse en un nivel distinto. De este modo, los estudios señalan que la inteligencia se ubica principalmente en el lóbulo frontal, al interrelacionar con las funciones ejecutivas. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta localización se ha modificado a que no existe una localización específica, pues este proceso interactúa con otros tipos de procesamiento. Por lo tanto, no es una zona específica la encargada, sino las conexiones que se realizan entre un área y otra a través de los impulsos nerviosos. Teniendo en cuenta lo anterior, el cerebro es un órgano complejo que gestiona la actividad del sistema nervioso. Está agrupado por dos grandes partes y entre sí por fibras, lóbulos y áreas que permiten el funcionamiento del ser humano, al ser pensante y generar interacción con el medio. Damos paso a nuestra compañera Laura. La teoría conductista es la corriente psicológica que afirma que la conducta del ser humano se basa en la fuerza de asociación entre un estímulo y respuesta. Para el conductismo, el aprendizaje es un cambio en el comportamiento debido a la inquisición, el esfuerzo y la aplicación en las asociaciones entre los estímulos del medio ambiente y las respuestas observables del individuo. Dentro de la teoría conductista existen 4 procesos que pueden explicar el aprendizaje, que son condicionamiento clásico, conexionismo, aprendizaje asociativo y condicionamiento operante. El cognitivismo es una doctrina que afirma que nuestros pensamientos y expectativas afectan profundamente a nuestras actitudes, creencias, valores y acciones. Por lo tanto, estudia los procesos mentales implicados en el conocimiento desde la percepción, memoria y el aprendizaje, hasta formación de conceptos y el razonamiento lógico. El cognitivismo intenta comprender que las ideas se alojan en la mente de los individuos y cómo esas ideas influyen en sus respuestas emocionales y conductuales, es decir, en cómo se sienten y cómo deciden actuar al respecto. La teoría constructivista se apoya en la idea de la construcción propia del conocimiento por parte de los individuos, los cuales son sujetos activos que se relacionan con los demás y su entorno, en un proceso constante de reconfiguración de estructuras mentales. El aprendizaje se construye gracias a la interacción del individuo con el medio ambiente y a partir de otros conocimientos, de la forma de pensar propias y del modo en el que se interpreta toda su información. Les voy a hablar sobre las teorías. La teoría de la inteligencia. Para Garnier, la inteligencia no era un conjunto donde agrupaba diferentes capacidades específicas, sino para él era una red de conjuntos autónomos, relevantes, interrelacionados, que nos permitían desarrollar 3 factores importantes, que era el factor biológico, el factor de la vida personal y los factores culturales e históricos. Para Howard Gardner, la inteligencia es un potencial biosociológico que nos permitía procesar la información y que se puede activar en uno o 2 o varios marcos culturales que nos permiten resolver problemas. Vamos a hablar de la teoría de Vygotsky. Para él, el aprendizaje social es aquel que se produce en la interacción social con los demás y en el entorno en el que se desarrolle. Que eso lo que hace es que produzca que entre el aprendiz y el individuo reciban un gran potencial y puedan originar un aprendizaje mucho más consistente, ya que pueden compartir experiencias, vivencias bajo determinaciones contextualizadas. Vamos a hablar de la teoría del aprendizaje social de Bandú. Para él, el aprendizaje social era un proceso cognitivo que le da lugar a un contexto social donde ocurre puramente a través de la observación o la instrucción directa e incluso sobre la ausencia de reproducción motora o el refuerzo. Bandú nos estableció esta teoría en 4 pasos: atención, retención, reproducción y motivación. Para él, la atención es que si tú necesitas aprender algo, debes prestar atención. Si estamos nerviosos o distraídos, no va a ser el aprendizaje efectivo. Para la retención, en la retención debemos ser capaces de retenerlo a lo que le hemos prestado atención. Normalmente guardamos a través de imágenes, de mapas mentales o de descripciones verbales. La reproducción es un punto donde nos reproducimos en el comportamiento. La motivación realmente es una acción de repetir, porque no se llevará a cabo, estemos motivados a imitarlo. Les voy a hablar ahora sobre la teoría de aprendizaje de Piaget. La teoría de Piaget. Para Piaget el aprendizaje no es solo un proceso
sin sentido, es un proceso que solo tiene sentido ante las situaciones de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a las novedades. Esta teoría explica la dinámica de la adaptación mediante procesos de asimilación y acomodación. La asimilación nos refiere a un modo de organismo que enfrenta el estímulo, el entorno en términos a la organización actual, mientras la acomodación implica una modificación de organización actual a las respuestas, demandas del medio. Ahora les voy a hablar sobre la teoría socioconstructivista. Son las teorías que gracias al contacto con los demás y su entorno a través de esquemas, la persona logra compararse con los demás y logra generar una teoría socioconstructivista que permite que el individuo tenga un intercambio en su historia, en su entorno social y en su cultura.